Vamos a finalizar los mecanismos de regulación. Recordáis que estábamos en los mecanismos humorales o endocrinos y nos quedaba muy poquito de decir. Teníamos que ver las dos últimas hormonas que habíamos visto, que eran la hormona antidiurética o vasopresina. La hormona antidiurética, que también se la llama arginina vasopresina y por eso tiene este símbolo, arginina vasopresina. Realmente se la llama hormona antidiurética y arginina vasopresina porque unos investigadores estudiaban la acción de esta hormona a nivel del riñón y vieron que se orinaba menos, era antidiurética. Y otros investigadores investigaban esta misma sustancia sin saber que era la misma y vieron que producía contracción del músculo liso de las arteriolas y por lo tanto la llamaron vasopresina. Luego, cuando posteriormente se identificó cómo era la hormona, cómo era la molécula, vieron que era la misma molécula y por lo tanto tiene los dos nombres y quiere decir que tiene las dos acciones, que es antidiurética, que tiene una acción a nivel del riñón y que tiene una acción a nivel del músculo liso de las arteriolas y por lo tanto se llama vasopresina. Y como os dije ayer, no sé si recordáis, se estimulaba por la disminución de líquido, pero se estimula muchísimo más por el aumento de la osmolaridad. Como os he dicho, va a actuar a nivel del músculo liso produciendo contracción, es decir, actúa sobre un tipo de receptores especiales y este tipo de receptores abre canales de calcio. Al abrir canales de calcio y aumentar el calcio dentro del músculo liso, eso hace que se contraigan más las arteriolas. Y al contraerse las arteriolas aumenta la resistencia periférica y aumenta la presión arterial. Sobre el riñón actúa sobre otro tipo de receptor diferente y sobre este tipo de receptor lo que hace es que aumenta unos transportadores de agua que son las acuoporinas, unos poros o canales de agua, y al producirse esos canales de agua, el agua va a reabsorberse hacia el interior del riñón. Ya veréis cuando estudiéis el riñón que en la médula renal tiene una osmolaridad muy alta. Y por lo tanto, si el agua puede atravesar las células de los túbulos, va desde lo que es la orina que se va a formar hacia el líquido intersticial, porque el líquido intersticial tiene una osmolaridad muy alta debido a unos mecanismos que estudiaréis. Y por lo tanto lo que pasa es que se reabsorbe agua y la orina sale más concentrada y menor. Para que os recordéis de la hormona antidiurética, daros cuenta de que el alcohol es un inhibidor de la hormona antidiurética. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Más orina. Y eso, pues a lo mejor lo habéis comprobado y por lo tanto lo recordáis, ¿eh? Si el alcohol inhibe la hormona antidiurética o la hormona antidiurética hace lo contrario. Bueno, perdón, aquí no sé qué me ha pasado, que se me ha comido una hormona. Se me ha debido descolocar. La última de las hormonas de las que os iba a hablar, que es... ¿Dónde se me ha ido? Bien, el péptido atrial natriurético, que se me ha quedado al final del todo. El péptido atrial natriurético es otra hormona que producen unas células musculares que se encuentran en las aurículas. La distensión de las aurículas, que suele ser por aumento de líquido, va a producir que se libere este péptido que, como su nombre indica, es natriurético y por lo tanto su acción principal es que se va a eliminar sodio por el riñón hacia la orina. La eliminación de sodio se acompaña de eliminación de agua, debido a que el sodio es osmóticamente activo y al eliminarse hacia la orina hace que el agua no se pueda reabsorber y por lo tanto se elimina.
y esto hace que disminuya el volumen de sangre y que disminuya la presión arterial. Además, el péptido atrial natriurético produce una vasodilatación venosa, aunque su efecto más importante es el que su propio nombre indica, natriurético, es decir, se elimina sodio, se elimina agua, se pierde agua. Es la acción contraria de la hormona antidiurética. Bueno, este es el último de los péptidos que os iba a hablar, y ahora lo que quería hablaros es de la regulación local. Hemos visto la regulación extrínseca. La regulación extrínseca viene dada por el sistema nervioso y por el sistema hormonal. La regulación intrínseca viene dada por los mismos componentes del sistema circulatorio. Y por un lado los podemos dividir en los sistemas de control en el mismo corazón, que son el mecanismo de Frank-Starling, que seguramente ya habéis oído hablar de ello, y de la autorregulación en la circulación periférica, que también habéis oído hablar de ello. En el corazón, el más importante son los mecanismos de distensión que van a dar lugar a la ley de Frank-Starling, que habéis oído hablar de ellos, que vuestro profesor Jorge ya os ha hablado, pero os va a volver a hablar, va a volver a repasar este tema, por si os quedan dudas sobre el mecanismo. Y espero que me dé tiempo a poneros un vídeo que luego él va a utilizar. No sé si lo habéis visto, ¿alguien ha entrado en el campus virtual y han visto que hay vídeos? ¿Sí? Bueno, está dentro de los temas, o sea, en la parte final de los temas. Ahora al final de la clase los pondré, porque luego Jorge os va a hablar sobre esos vídeos y va a explicar cuáles son las explicaciones, y así va a repasar un poco todo lo que es el sistema circulatorio. Ese vídeo es de los mecanismos, o sea, la parte mecánica del aparato circulatorio, lo que no son los productos estos, las moléculas, ni las cosas biológicas, sino lo que es las propiedades físicas que tiene el aparato circulatorio. Según esas propiedades físicas se producen unos ciertos mecanismos. Bueno, pues estos sistemas de control intrínseco del corazón, se me ha quedado todo desordenado, lo siento. Bueno, además de los sistemas intrínsecos del corazón, hay unos sistemas intrínsecos de la circulación periférica, y estos sistemas intrínsecos de la circulación periférica se deben a que el mismo músculo de las arteriolas responde de forma diferente según aumente el flujo, es decir, un aumento de flujo va a dar lugar a una vasoconstricción que va a hacer que el flujo no sea tan elevado. Una disminución del flujo va a dar lugar a una vasodilatación, de manera que se va a conservar un poco el flujo. Bueno, muchos de estos mecanismos, según algunos investigadores, se deben simplemente al músculo. Según otros investigadores pueden haber otros mecanismos. Pero bien, de esto creo que ya os han hablado, entonces que sepáis que esto es un mecanismo de autorregulación. Bueno, los mecanismos de autorregulación hacen que siempre haya un aporte de flujo al organismo. Sin embargo, daros cuenta que los mecanismos de autorregulación muchas veces no son capaces de sobrepasar los mecanismos de regulación exógena. Es decir, que si hay por ejemplo, tenemos una hemorragia y baja mucho la presión arterial, aunque hay unos mecanismos de autorregulación que si baja mucho la presión, pues se dilatan para que el órgano tenga un flujo suficiente, a pesar de eso, los mecanismos simpáticos que producen la vasoconstricción a veces son tan importantes que lesionan el órgano, a pesar de ese mecanismo de autorregulación. Y eso pasa mucho a nivel del riñón. Es una cosa muy grave a nivel del riñón, porque si tenemos una hemorragia importante, esa hemorragia importante hace que el sistema simpático se active de tal manera que produce una vasoconstricción que supera todos estos mecanismos de autorregulación a nivel del riñón, y el riñón se lesiona, y eso puede dar lugar a la muerte.
ese mecanismo de regulación exógeno que sobrepasa este mecanismo. Bueno, la base de parte de los sistemas de control intrínseco se deben al endotelio. El endotelio es la capa de células que se encuentra tapizando los vasos sanguíneos. Por detrás del endotelio se encuentra el músculo liso, estas células que se encuentran aquí pintadas en morado. Y las fuerzas mecánicas sanguíneas que van a actuar sobre el endotelio son de dos tipos, son la presión. Las fuerzas de presión son perpendiculares al endotelio, son estas fuerzas que tenemos aquí. Y hay otras fuerzas que se llaman shear stress o fuerzas de cizallamiento, traducido en español. Es bueno aprendérselo en inglés porque se parece muy poco a la traducción al español y siempre lo vais a encontrar cuando lo busquéis así. Esas fuerzas que son estas que vienen paralelas al vaso, que llevan la dirección del flujo, son unas fuerzas muy importantes, son las más importantes en toda la respuesta del endotelio. El endotelio es muy sensible a estas fuerzas de cizallamiento y lo va a ser porque su esqueleto, el esqueleto de estas células, va a ser muy sensible al paso del flujo. A veces estas células se ha visto que tienen incluso algún cilio, alguna prolongación, no muchas, sino alguna, y por lo visto el que se mueva este cilio se incline, hace que el citoesqueleto se mueva y el movimiento del citoesqueleto de estas células hace que se abran canales y que eso dé lugar a que salgan sustancias. Y vamos a ver cuáles son las sustancias que produce esta célula endotelial y que actúan sobre la célula muscular lisa. Además, el endotelio, además de ser sensible a estas fuerzas, tiene muchos receptores para hormonas y para sustancias paracrinas. ¿Sabéis lo que es una sustancia paracrina? ¿Qué es una sustancia paracrina? Actúa en otro, pero ¿qué diferencia tiene con una hormona? Con una hormona, ¿cuál es su diferencia? Que actúa localmente, que no actúa a distancia alejada. En este caso del endotelio es un poco complicado, o sea, a veces las sustancias paracrinas no se sabe muy bien si pueden actuar también a más largo plazo, porque una sustancia paracrina producida por la célula endotelial pues a lo mejor también puede llegar por vía sanguínea, pero la diferencia es que una sustancia paracrina se va a producir en poca concentración y si se produce en muy poca concentración solamente actúa sobre las células más cercanas, mientras que cuando se diluye en la sangre pues ya no puede hacer nada. Una hormona tiene que producirse en una concentración que lo que se produzca sea suficiente para que haga un efecto a larga distancia. Bueno, aquí os he hecho un resumen de todos los factores que produce el endotelio, que los podemos clasificar en factores vasorelajadores y factores vasoconstrictores. De los factores vasorelajadores hay tres muy importantes, que son el óxido nítrico, las prostaciclinas o prostaglandinas I2 y el factor hiperpolarizante producido por el endotelio. Estos factores vasorelajadores, cuando los libera el endotelio, actúan relajando el músculo liso y se producen en respuesta a las fuerzas de cizallamiento o shear stress, a la bradiquinina, que son unas sustancias locales, a veces inducidas por acetilcolina, a la histamina, que es un producto sobre todo liberado por las células del sistema inmune. Todos estos factores producen vasodilatación y producen vasodilatación a través de la liberación de todos estos productos del endotelio.
Los factores vasoconstrictores son las endotelinas. Y las endotelinas hay varias, sus siglas son ET y pueden ser ET1, endotelina 1, endotelina 2, 3. Estos factores van a estimularse por la angiotensina 2. ¿Os recordáis qué es la angiotensina 2? ¿De dónde salía la angiotensina 2? La angiotensina 1 se convertía en angiotensina 2. La angiotensina 1, ¿de dónde salía? ¿Del riñón? No. A ver. Tiene algo que ver con el riñón, pero no es del riñón. ¿De dónde salía el precursor de la angiotensina 1? Angiotensinógeno, exactamente. ¿De dónde salía? Estaba en la sangre. ¿De dónde salía? ¿Quién lo produce? Un órgano muy importante, productor de cantidad de proteínas, el hígado. El hígado es el mayor productor de proteínas sanguíneas, ¿vale? Pues el hígado produce el angiotensinógeno. Y el angiotensinógeno, ¿por qué pasaba angiotensina 1? ¿Quién lo transforma en angiotensina 1? Hay una cosa que se llama sistema, que se aprende uno de memoria: renina, angiotensina, aldosterona. ¿Vale? Es un sistema muy importante, recordarlo. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Bien, la renina la produce el riñón, ¿sí? El angiotensinógeno lo produce el hígado. La renina actúa sobre el angiotensinógeno que está en la sangre, se transforma en angiotensina 1, después en angiotensina 2, y uno de los efectos de la angiotensina 2 es actuar directamente sobre el endotelio. Pero otro muy importante, y es el que nos aprendemos de memoria, es que estimula la aldosterona. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Bien, muy importante. Aldosterona. La aldosterona es una hormona que produce la corteza suprarrenal, que reabsorbe sodio y agua. La angiotensina 2, o sea, cuando ya está transformada en angiotensina 2, estimula la producción de aldosterona. Es el mayor estímulo de la producción de aldosterona. Bueno, ya eso queda claro. Es muy importante en el control líquido del organismo. Es decir, sin aldosterona, pues nos deshidratamos, moriríamos por deshidratación. También lo estimula la endotelina, la hormona antidiurética o vasopresina. Ya os he dicho que la vasopresina tiene unos receptores en el músculo liso y por lo tanto la vasopresina actúa directamente sobre el músculo liso, pero también actúa indirectamente estimulando la producción de endotelinas. Aquí tenemos lo que os he dicho antes, una célula endotelial y los factores que estimulan la producción de sustancias vasorrelajadoras. Tanto las fuerzas de cizallamiento como bradiquinina como histamina van a hacer que se abran canales de calcio. Estos canales de calcio, el calcio siempre que entra en una célula va a producir o que se depolarice o que se contraiga, o si no es una célula que ni se depolariza de forma que vaya a producir un potencial de acción ni se contrae, pues da lugar a que se activen muchas proteínas. Y aquí se activa la óxido nítrico sintetasa. Se produce óxido nítrico, se van a producir también factor hiperpolarizante derivado de endotelio y prostaciclinas. Y todas estas sustancias van a producir relajación porque aumentan los canales de potasio. Parte de estos, no es que me importen mucho los mecanismos de acción de estas sustancias, pero os he puesto este ejemplo del óxido nítrico porque el óxido nítrico actúa por unos mecanismos dentro del músculo que producen relajación, y cuando estos mecanismos se degradan por enzimas se pierde esa relajación. Entonces hay una enzima
que es la fosfodiesterasa, que degrada este mecanismo, que es lo que se utiliza, inhibir esta enzima, es lo que es la Viagra. Lo digo para que simplemente recordéis que la Viagra es un inhibidor de la fosfodiesterasa. Al inhibir que se degraden estos productos que producen relajación, pues se hace que estén más relajados más tiempo los vasos sanguíneos. Y por eso os lo he puesto simplemente por curiosidad y para que, igual que os he contado lo del alcohol. Las sustancias vasoconstrictoras, que son las endotelinas, van a estar estimuladas por angiotensina 2, hormona antidiurética, y actúan sobre distintos receptores, sobre el músculo liso y también sobre la misma célula endotelial. Y estos receptores en general producen contracción, pero hay una posibilidad de que produzcan también relajación. Bueno, no me queda más que contaros la regulación local, que la regulación local es la producida por los tejidos que están alrededor de los vasos y que se deben al metabolismo. Cuando el tejido es metabólicamente activo, aumenta la producción de CO2, disminuye la cantidad de oxígeno y aumenta también los hidrogeniones, aumenta el potasio, y todo esto va a producir una vasodilatación. Bueno, que sepáis que la disminución de oxígeno a nivel pulmonar produce lo contrario, una vasoconstricción. Un ejemplo de lo que es la regulación local es la hiperemia reactiva, que no sé si lo veis. ¿Alguna vez os habéis medido la presión arterial? Entonces habréis visto esto que veis aquí. Esta mano que tenemos aquí es una mano normal. Cuando se os pone el manguito de presión, la mano se queda pálida en la otra mano, pero al quitar la presión, después de quitar la presión, la mano se os pone roja. ¿Habéis comprobado eso? ¿No? ¿No se os ponía roja? No estaría mucho tiempo tomando la presión, porque si estás un cierto tiempo tomando la presión, después de quitar el manguito, la mano que ha estado con el manguito se pone más roja que la otra. Esto quiere decir que hay una vasodilatación mayor porque se han acumulado los productos metabólicos que no han podido irse porque estaba bloqueada la circulación. Bueno, voy a pasar ahora, en este tiempo que me queda, a ver si me da tiempo. Bueno, ¿alguna duda de esto? Recordamos, vamos a ver. Vamos a recordar un poco rápido los factores que hemos visto, factores extrínsecos, regulación extrínseca. Regulación extrínseca, ¿de qué tipos tenemos? A ver, ¿quién me va diciendo rápidamente? Regulación extrínseca, ¿de qué tipos hay? Nerviosa, decídmelo alto. Nerviosa y humoral. La nerviosa, ¿por qué sistemas? Simpático y parasimpático. Perdón, simpático y parasimpático. El simpático, ¿sobre qué actúa? Sobre los vasos y sobre el corazón. ¿Y el parasimpático? ¿Parasimpático sobre qué? Sobre el corazón, fundamentalmente. El simpático va a actuar por medio, bueno, aquí no me, vamos a ver, por medio de dos sistemas.
Va a actuar por vía nerviosa, por inervación, y va a actuar por vía humoral, ¿sí? ¿De acuerdo? Es decir, el sistema simpático tanto por la inervación simpática como por vía humoral. De forma humoral, ¿cuántas sustancias tenemos? Irme diciendo hormonas importantes para la regulación del sistema. Adrenalina, que está también aquí, es la misma, por vía humoral, adrenalina. ¿Qué más? Vasopresina, ¿cómo se llama también? Hormona antidiurética. Vasopresina, hormona antidiurética. ¿Qué más? Muy importante, sí, dímelo entero. Sistema, renina, aldosterona, renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué más? Se puede considerar de las dos maneras. Se considera una hormona, pero también la puedes considerar, como hemos puesto aquí, que es el sistema simpático, pues es que realmente está dentro del sistema simpático. Es parte del sistema simpático porque responde al estímulo de la primera neurona simpática, pero es una excepción, como todo en el sistema nervioso autónomo que está lleno de excepciones. Pues esta es una cosa rara que la consideramos dentro del simpático, no la consideraríamos dentro de inervación simpática, porque cuando nos referimos a inervación siempre queremos decir que hay un nervio que llega y su terminación libera, por medio de una sinapsis, libera unas sustancias que actúan cerquita. O sea, es decir, está en los dos sitios la adrenalina. Vasopresina, renina y... ¿De qué más hemos hablado? Lo último que hemos hablado. Bueno, bien, pero las endotelinas las metemos en lo intrínseco, que no hemos llegado. Aquí como hormonal, el péptido atrial natriurético. Y en la intrínseca tendríamos a nivel del corazón, ¿cómo llamábamos a esto? La ley de ¿qué? De Starling o Frank Starling. Frank era un investigador que estudió esto en ranas y Starling lo estudió en perros. Esa es la diferencia. Y sobre los vasos. Y sobre los vasos tenemos lo que sería la autorregulación que podría ser miógena, es esta que cuando aumenta el flujo se produce vasoconstricción, cuando disminuye vasodilatación, y la endotelial, sustancias del endotelio. Y las sustancias del endotelio, vasoconstrictoras, que no las repito, vasoconstrictoras y vasorelajadoras. Y por último la local, que la local la sacamos de aquí porque los productos que son los que van a producir la vasorelajación no son producidos por los mismos vasos ni por el mismo sistema circulatorio, sino que están producidos por las células vecinas. Bien, esto sería un poquito el resumen igual se me ha olvidado algo de aquí, lo revisáis. Vamos a ver ahora si nos queda un poco de tiempo para ver los vídeos.
Bueno, voy a apagar un poquito la luz. Está en inglés, no sé si se va a oír, pero bueno, porque no consigo ponerlo con el otro ordenador. Lo que vamos a ver en este vídeo es cómo una de las cosas más importantes es un modelo mecánico en el que hay un modelo de corazón y nos explica cómo el modelo de corazón funciona. Y funciona de forma que no es parecida a una bomba peristáltica. No sé si conocéis la bomba peristáltica, pero os va a poner un ejemplo ahí. Una bomba peristáltica es una bomba en la que no tiene importancia la presión que tienen los vasos, los vasos que la mueven, porque lo que va a tener importancia es simplemente la fuerza de la bomba, más que la presión. Y sin embargo, en comparación, el modelo que ha hecho de corazón es un modelo más parecido al modelo de corazón humano, y ese modelo de corazón humano sí que necesita una presión de llegada en los vasos para funcionar, y si no, no funciona. Vamos a ver si lo conseguimos ver. Esto está en el campus y lo podéis volver a mirar. Y además hay una traducción, un texto traduciéndolo. Esto es el corazón. Esta es la bomba que simula el corazón. Este sería la aurícula, este sería el ventrículo. Esto simula la aorta. La aorta llega al área de la circulación sistémica periférica. Esto simula la complianza de los vasos capilares. La vena cava llega al corazón derecho. La aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, capilares del territorio pulmonar y lo que serían las venas pulmonares que llegan al corazón izquierdo. Este cruce que hay aquí significa que esto es un solo circuito. Y ahora lo que os va a explicar es cómo es esta bomba. Esto es lo que es una bomba peristáltica, como las que se utilizan para circulación extracorpórea. Y veis que tiene unos rodillos. Estos rodillos aprietan completamente este tubo, de manera que este tubo luego se recupera por detrás, y al recuperarse por detrás hace una presión negativa que succiona, hace una especie de succión. Entonces aquí lo veis cómo hay flujo, y este flujo depende de la velocidad de la bomba. Pero ahora veréis que no va a depender de a qué altura esté el recipiente, o sea, de cuál sea la presión del líquido. O sea, funciona igual, tanto que levantemos este recipiente como que no hay diferencia. Esta bomba es suficientemente fuerte, potente, como para producir una succión. Esta bomba, sin embargo, simula mejor el corazón. Es un tubo flácido que, aunque se apriete, no se recupera, de manera que succiona. Y depende bastante más del líquido que le llega hacia la aurícula. Veis aquí que ahora están funcionando y no hay flujo. A mano se intenta manejar con más velocidad y a pesar de ponerle velocidad no hay flujo. Veis que este tubo de aquí es el tubo que le llega
por el que le llegaría el líquido, la sangre, hacia la aurícula. Y está muy bajo, está al mismo nivel que la bomba. Ahora lo levanta, veis que al levantar el vaso empieza ya a haber flujo. Es decir, se necesita una presión en la entrada. Cuanto más se levanta, más flujo. Cuanto más presión hay en la entrada del corazón, más flujo hay. Es decir, el corazón no funciona como si fuera una bomba peristáltica de estas, sino funciona como si fuera una bomba como las que nos ha presentado, que necesita una cierta presión del líquido. Y ahora nos va a enseñar el modelo. ¿Veis? Ahora está funcionando el modelo, se contrae la aurícula, después se contrae el ventrículo con un cierto ritmo. Y aquí se mide el flujo. Ahora mismo está funcionando la bomba, pero no hay flujo. Se da más fuerte a la bomba, pero no hay flujo. ¿Veis? Esto, por más velocidad que se le dé, no hay flujo de, vamos a suponer que de sangre, vamos a decirle. Bueno, y entonces ahora, ¿por qué pasa eso? Pues porque no hay presión. Se nota que no hay presión porque esto está más flácido y porque cuando se mira aquí el nivel de presión, veis que el nivel de presión de la bomba, que es esto negro, está por encima del nivel real que hay de líquido en el sistema. Y por lo tanto lo que va a hacer ahora es añadirle líquido al sistema. Esto, según dice él, equivale a un estado de shock. El estado de shock circulatorio es uno en el que no hay presión suficiente como para que se produzca un movimiento de sangre. Se le añade 250 mililitros de líquido. Se le va a poner en funcionamiento. Todavía no hay movimiento de flujo, o sea que todavía no se ha puesto suficiente líquido en el sistema y se ve que realmente la presión está baja, sigue baja. Por lo tanto, vuelve a poner más líquido dentro del sistema, otros 250. Se vuelve a poner en marcha la bomba. Ahora ya hay un poco de flujo, aunque este flujo es todavía muy pequeñito, pero hay flujo. Alrededor pues de 1 litro por minuto debe querer decir esto. Se va a poner otra vez otros 250, a ver si con otros 250 por poner mejora. Ahora, como veis, ya va por 4 litros por minuto. Ha habido una subida importante de flujo al añadirle los otros 250. Es decir, ahora sí que hay una presión suficiente como para producir un flujo. Como veis, el que haya líquido en el sistema circulatorio es muy importante. Por eso hay unos sistemas de control muy importantes para que haya un nivel de líquido importante dentro del sistema circulatorio. Voy a ver si me da tiempo a ver un poquito del segundo. Por lo tanto, la presión en el sistema es muy importante y por lo tanto el volumen de líquido es importante dentro del sistema.
Ahora fijaros que esta parte capilar con esta complianza tan alta hace que si disminuye la complianza también va a aumentar la presión en el sistema. Fijaros. Ahora está apretando la parte capilar y al apretar la parte capilar y disminuir la complianza del sistema aumenta el flujo. Por lo tanto, la complianza de los vasos, es decir, como cuánto se dilatan los vasos, es también muy importante a la hora de mantener una presión y a la hora de cambiar el flujo. Por lo tanto, para mantener una presión es importante tanto el volumen de líquido como la complianza de los vasos. La complianza de los vasos son los vasos, los capilares y las venas. Las venas tienen una complianza, como sabéis, muy elevada. Esta parte, como no lo oigo y no me acuerdo. Como veis, está cambiando la frecuencia y al cambiar la frecuencia, manteniendo todo lo demás igual, el flujo no varía. Bueno, se está acabando el tiempo, no sé si no va a dar tiempo a ver todo el vídeo. Pero estos vídeos, me ha dicho Jorge que os los ponga porque luego va a hablar de ellos en las clases sucesivas. Entonces, como los tenéis en el campus, procurar verlos, los dos vídeos que hay, que como veis no se tarda mucho en verlos, y hay un texto en el que está traducido por si acaso tenéis alguna dificultad, que a lo mejor no tenéis tantas, en escucharlo cuando no se oiga tan mal como aquí. ¿Bien? Bueno, lo dejamos aquí. Sí. No, el temario queda algo todavía, pero va a haber unas cuantas clases de... Queda todavía algo del temario. Sí, el profesor Jorge Sebane os lo da. Ay.